Buenas tardes, compañeros diputados, ciudadanos que nos escuchan y nos ven por televisión, prensa que hoy nos acompaña. Iniciamos una nueva legislatura, la última de nuestro paso por este Parlamento, y como tradición nos disponemos los diputadas y diputados a manifestar nuestras impresiones sobre el discurso del 1 de mayo de la señora presidenta, doña Laura Chinchilla. Señora presidenta, con todo respeto, debo iniciar esta intervención lamentando que sea justo ahora, a falta apenas de 11 meses y unos días, para que usted termine su mandato, que finalmente se muestra convencida de la imperiosa necesidad de hacer cambios para poder evidenciar su disposición a escuchar, a entablar diálogo político y social que puedan transformarse en acuerdos creativos por el bien de las grandes mayorías de este país. Parafraseo su discurso y déjeme manifestarle que le creo, que me parece sincero su deseo de poner alta dosis de humildad y sinceros esfuerzos para escuchar de buena fe en su gestión. Tenga, señora presidenta, seguro que de acuerdo con la realidad social y política que atraviesa nuestro país, este camino es el camino correcto. Cuente con esta diputada. Si esa va a ser la nueva estrategia de su gestión, me sumo a respaldar las nuevas iniciativas por Costa Rica y hacer esfuerzos también para dejar atrás cualquier diferencia que haya dificultado el camino del pasado. Con eso, lo que quiero decirle muy respetuosamente es que me mantengo a la expectativa, esperando de su parte una actitud consecuente con sus palabras, actitud que todo el año que estuve al frente de mi fracción eché de menos. No obstante, debo aclarar que si las diferencias a las que usted alude tienen que ver con manejos apartados de la ética en la función pública, puede empezar a restarme. Un diálogo de la naturaleza que usted nos propone, además de humildad y escucha de buena fe, requiere de altísimas dosis de transparencia, de altísimas dosis de consulta y participación de todos los actores políticos y sociales de este país. Por eso insto que la actitud de su gobierno debe ser consecuente, derribando mitos y prejuicios. Para allanar el camino a la gobernabilidad debe primero existir una lectura real del medio, de las demandas de los diferentes actores, una claridad meridiana de la dirección que quiere darle el gobierno a la política de Estado, y no escudarse simplemente en exiguas mayorías que en algunos casos serán suficientes para conseguir algunos objetivos, pero nunca serán capaces de transformar la realidad social y política con armonía que este país y todos y todas sus habitantes están demandando, desde el más humilde hasta el que no lo es. No debe temerse a la democracia. La naturaleza pluripartidista de este Congreso demanda una nueva habilidad política de todos los actores que en ella confluimos, y espero que de sus palabras se desprenda un claro entendimiento de esta coyuntura. Por esta razón, no puedo estar de acuerdo con usted cuando señala que, abro comillas, se ha deteriorado la capacidad de dialogar civilizadamente y la paz social se ve amenazada con la protesta callejera. Cierro comillas. Porque la capacidad de dialogar civilizadamente es solo cuestión de actitud y la protesta callejera no es la causa, sino el efecto de la ausencia de paz social, que es más bien provocada por la falta de firmeza para resolver situaciones concretas, como la diferencia que maneja su gobierno con los taxistas y los que tienen permiso especial de transporte público, por ejemplo. La paz social se amenaza con manejos poco transparentes de proyectos de interés nacional y por la pasmosa inmunidad de quienes envilecen la función pública, faltando a la ética, desgastando la imagen de nuestra institucionalidad, proliferando el desdichado germen de la corrupción y del clientelismo. Esto es lo que tanto deplora nuestra gente, cuando la justicia administrativa y judicial es ofensiva contra quienes portan cuello blanco. Entienda usted, así lo deja ver en su informe, que tener a cargo la responsabilidad de representar a un país, lejos de implicar privilegios, implica un enorme compromiso. Y ese es el reflejo que todas y todos quieren y esperan ver, no solo de ustedes, sino de todos sus colaboradores, miembros del gabinete y altos jerarcas de instituciones autónomas. Quizás con un poco de actitud consecuente, mermen las protestas callejeras que tanto le disgustan.
Celebro también que se haya comprometido a poner el bienestar general sobre los estrechos intereses de grupos, a no ceder ante presiones irresponsables, pero sí a corregir rumbos cuando sea necesario. Confío que con esos calificativos está eludiendo actores públicos y privados, nacionales o extranjeros, que han demostrado su actitud depredadora de los más importantes valores y conquistas de la sociedad costarricense. Confío que con esos calificativos esté aludiendo a actores públicos y privados, nacionales o extranjeros, que han demostrado su actitud depredadora de las más importantes valores y conquistas de la sociedad costarricense. Por ejemplo, quienes manejan alta morosidad con la caja, o los que participaron del festín de la Ruta 1856, o quienes pretenden hacer su agosto con concesiones amañadas y de un altísimo costo para las grandes mayorías, y no al pueblo valiente como cuando sale con sentido patriótico a defender sus más nobles intereses, como en el evento reciente de la concesión de la carretera San José-San Ramón. Le reitero, si hubiese usted aplicado la actitud que para este año se propone, estoy segura de que los molestos eventos de las últimas semanas no se hubieran dado. Aún así, por Costa Rica le doy mi voto de apoyo para lo que le resta de su gestión. Creo que en la vida nunca dejamos de aprender cuando hay humildad y disposición de reinventarse. Y nunca es tarde cuando la dicha es buena, como reza el conocido adagio. No obstante, la voluntad que le he manifestado no puede evitar hacer las siguientes acotaciones. Aprovecho su sincero esfuerzo por escuchar de buena fe a los demás, por duras que sean las cosas que tengamos que decirle. Su gestión se ha caracterizado por la ausencia de diálogo con los sectores sociales y las organizaciones políticas de oposición. Los estudios de opinión pública revelan el descontento generalizado de la ciudadanía y la poca aprobación popular con respecto a su gestión. De hecho, registra los índices de popularidad más bajos de las últimas administraciones, a pesar de haber sido electa con un incuestionable 46.9% de los votos válidamente emitidos. A usted, señora Presidenta de la República, se le atribuye una actitud soberbia. Para las elecciones nacionales del 2010, se presentó ante el electorado explotando su condición de mujer y posicionando dos supuestas cualidades, firmeza y honestidad. Sin embargo, la opinión popular hoy la caracterizan como una mandataria sin liderazgo, sin rumbo y permisible ante la corrupción en el Estado. 3 años después, de forma tardía, nos propone diálogo, humildad, transparencia, apertura y cambios en la condición del Estado. A menos de 12 meses de finalizar su mandato constitucional, esperemos que lo que aparenta ser un cambio de actitud en beneficio del país no sea más que un discurso discursivo utilizado antes de su equipo de asesores. El plan de gobierno Labra 2010-2014, presentado al electorado en el 2009, planteaba exactamente lo mismo. Y vea usted, doña Labra, que como dice el pueblo, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Ya hemos perdido 3 años esperando que usted y su gabinete definitivamente promuevan el espacio, el clima y las condiciones para ese diálogo que hará posible llegar a acuerdos con actores políticos y sociales. En su mensaje del 1 de mayo solo utiliza 2 veces el término corrupción. En primer lugar, para decir que su gobierno actuó con valentía al denunciar irregularidades relacionadas con la construcción de la Ruta 1856. Y en segundo lugar, para tomar distancia de la corrupción de la administración pública. Hacernos creer que su administración es víctima de hechos pasados, ajenos a su gobierno, que minaron la confianza de los costarricenses en la clase política. Pretende hacernos creer que su administración ha transcurrido 3 años inmaculada y todos sabemos que no es así. Costa Rica sabe que no es así. No se refiere usted a las irregularidades y denuncias por corrupción que pesan contra su gobierno y contra altos funcionarios o mandos medios designados por usted. No asume responsabilidades. La omisión es absoluta. La palabra ética, que siempre ha sido entendida por el Partido Acción Ciudadana como el pilar de la buena gestión pública, no aparece en todo su discurso. Prefiere la expresión transparencia y la utiliza en 9 ocasiones para subrayar la idea de que es uno de los principios rectores de su gobierno. 3 años después, señora Presidenta, se compromete usted a exigir transparencia a sus colaboradores, a desarrollar una labor de gobierno transparente para que no quede duda de su firmeza y honestidad. Pero la transparencia por sí misma no es reflejo de firmeza ni de honestidad. Debe hacer acciones y procesos siempre éticos que permitan darle esos contenidos deseados a su concepto de transparencia. Ya termino, señor presidente. Voy a hacer una alusión.
siempre nos ha llamado la atención que en el 2009, luego de perder las internas, el PLN, Johnny Araya denunció al gobierno de Óscar Arias Sánchez, del que usted fue parte, de utilizar el aparato estatal como plataforma electoral. Don Johnny en aquel momento atribuyó su derrota a las presiones inadmisibles ejercidas por el gobierno y denunció el 6 de julio del 2009 lo siguiente, abro comillas y termino: lo que sí hubo fue una intromisión descarada por parte del gobierno que no se observaba en el país desde hace muchas décadas. Hubo todo un aparato del gobierno que estuvo involucrado en las elecciones internas del PLN, donde se usaron las bases de datos de programas sociales como Avancemos, pensiones del régimen no contributivo, programas de limas, de vivienda en zonas como Pavas y Alajuelita. Se entregaban fichas a los que aspiraban a tener una solución de vivienda para que la entregaran en el centro de votación y llevaron control de quienes iban a ser señora diputada, gratificados. Le voy a entregar el discurso completo, pero sí creo, señor presidente, que nosotros deberíamos de tener mayor espacio para poder referirnos a estos temas que son muy importantes. Me parece que el correr y el no tener la oportunidad de hacer un discurso corrido por el problema del quórum dificulta totalmente el poder tener la participación que yo esperaba para hoy. Pero sí creo que a algunos diputados se les permitió terminar su discurso con 27 diputados presentes y no se le interrumpió. Entonces es muy difícil trabajar de esta forma cuando uno no puede expresar ni terminar coherentemente su discurso. sí.